sea, hay muchos gráficos y Te marca la cuando consigna es cuáles de los siguientes gráficos corresponden a funciones, justificados. En caso afirmativo, determinado dominio de imagen. Ok, No tengo idea. ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Ahí está. Bueno, vamos a ver primero. eh, vos estás grabando, ¿no? ¿Cómo? ¿Estás grabando la ¿Qué clase? cosa? Porque no sé si ¿No? estoy grabando yo. Bueno, si estoy grabando yo, después te lo paso. Si no, nada. Dale. Porque Ay, toqué algo porque recién hice. igual no hay problema, ¿ah? Pero te digo porque me parecía. Bueno, A ver. vamos a empezar entonces con los conceptos más básicos que se analizan en general de las funciones, ¿sí? Vamos a decir que las funciones las podemos analizar gráficamente o analíticamente, ¿sí? Vamos a empezar con el Sí. análisis gráfico. Dentro del análisis, perdón, bueno, análisis. Dentro del análisis de función se estudia el dominio, la imagen, raíces, ordenada al origen. Podemos poner también crecimiento, decrecimiento, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. ¿Sí? Todas estas cosas son las que se van a ir analizando. ¿Sí? Después, estas son como los conceptos generales, ¿no? Después, dependiendo, por ejemplo, en el caso de la función lineal se va a analizar la pendiente. En el caso de la función cuadrática se va a analizar concavidad y vértice. En el caso de las funciones exponenciales se va a analizar, no sé, la asíntota, ¿no? Pero en general estos son los conceptos más básicos, digamos. A mí primero me gustaría analizar como una función en general, digamos, podemos plantear esta situación de función y podemos decir, ¿para qué vamos a escribirlo acá? Digamos, nosotros vamos a tomar este dibujito. Sí. Vamos a decir, de esta situación vamos a analizar dominio, imagen, ahí está. Dominio, imagen, raíces, ordenada al origen y distintos conceptos. El dominio de la función, primero vamos a ir acá, el dominio de la función se podría analizar como todos los valores que yo puedo reemplazar en la x. ¿Sí? Se define como el conjunto de todos los valores de x que puedo reemplazar en la función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esta función que nosotros tenemos acá está representada por esta fórmula, ¿no? Y igual 1200x más 500. ¿Qué valores puedo reemplazar acá? En la x. Eh, la X en los meses, ¿verdad? La x son los meses. Entonces, eh, el 1 al 12, porque 12 Bueno, puede meses. ser, o del 1 al infinito en realidad, ¿no? Eh,
A ver, nosotros las funciones las podemos analizar de manera contextualizada o de manera descontextualizada. En general, si la situación, estuvo muy bien lo que vos dijiste, si la situación representa una situación contextualizada, si la fórmula representa una situación contextualizada, tenemos que tener en cuenta qué representa la variable, ¿no? En realidad, los Claro, meses no pueden ser negativos, ¿no? Pero obvio. en ese caso, el dominio, de manera contextualizada, sería de 0 a más infinito, ¿no? El 0 lo puede incluir, Claro, porque yo digo en el mes 0, digo es ahora, que todavía no generé ese ahorro, pero que ya estoy en ese plan, ¿no? claro. Entonces podemos decir, en el caso del ejemplo, si analizamos contextualizadamente, el dominio es desde 0, que lo podemos poner con corchete, hasta más infinito. ¿Sí? Obviamente el infinito con paréntesis. En general, las funciones no se analizan de manera contextualizada. O sea, sí se analizan de manera contextualizada, pero cuando cuando te den un ejercicio de matemática, te van a decir directamente, dada la función y igual 5x más 3, analizar el dominio, la imagen y bla, bla, bla. ¿Sí? Claro, sí, obvio. No te van Entonces, a pues, dar, o sea, serían todos los números reales. sí, Entonces, tal cual, todos los números sí. reales. ¿Sí? Vamos a decir, Eso sería lo descontextual. claro, si analizamos de manera... Podemos directamente aclarar que lo vamos a hacer de manera descontextualizada si no nos quedamos con el caso concreto, sino que analizamos directamente toda la función en general. Vamos a aclarar acá. Ujú. Dentro del análisis de función se analiza sin tener en cuenta situación contextualizada. Es muy importante tenerlo en cuenta esta partecita, ¿no? De que estamos haciendo el análisis siempre de manera descontextualizada. Si analizamos la fórmula descontextualizada, el dominio de la función es directamente todos los reales. ¿Sí? Todos los reales. ¿Por qué todos los reales? Porque yo en mi X puedo poner cualquier valor que siempre me va a dar un resultado. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. En las funciones polinómicas, ahora después te voy a escribir igual cuál es cada cual, ¿viste? Cuál es la polinómica, cuál es la... Porque después vamos a analizar casos concretos o cosas específicas de cada función. Por ejemplo, en la función lineal vamos a analizar la pendiente. En la función cuadrática, como te decía, el vértice y la concavidad. Y así. Bien, entonces, el Claro. dominio son todos los valores, se define como el conjunto de todos los valores de x que puedo reemplazar en la función. ¿Sí? La imagen es el conjunto de todos los valores de y que se obtienen de reemplazar a x en la función. ¿Sí? Podemos decir que es el conjunto de llegada de la variable x. ¿Sí? Quiere decir que el dominio se define como todos los valores que yo puedo reemplazar en x, o bien podemos decir que es el conjunto
de partida de X. ¿Sí? Se dice que el dominio es el conjunto de partida, el que yo elijo, la variable independiente. ¿Sí? Y esa variable independiente la elijo yo. Sí. Digamos, la puedo elegir aleatoriamente. ¿Sí? Va a haber casos en que no voy a poder elegir ciertas variables X. ¿Por qué no voy a poder elegir la X? Bueno, porque, por ejemplo, si yo tengo una función que es 1 sobre 0, la X no, perdón, 1 sobre X, no voy a poder elegir el 0 dentro de la X porque no puedo dividir por 0. ¿No? O por ejemplo, tengo una función en la que tengo y igual raíz cuadrada de X, yo no puedo pensar que la X, o no puedo tener en cuenta que la X puede ser negativa, porque si es, por ejemplo, ¿no? Otros ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo la función y igual raíz cuadrada de X. El dominio, ¿cuál va a ser en este caso? Para el dominio. El dominio Ay, solo no para sé, el me que... mataste con la raíz cuadrada. Sí, este es un caso especial. En realidad, caso especial, digamos, entre comillas, porque no es todos los reales, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo puedo poner cualquier valor en la X. Puedo poner el -5 o el -10. No, porque no puede ser negativo. Tal cual. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Desde 0 hasta más infinito. Ah, ¿Sí? O por ejemplo, en el caso, mira, en este caso, que yo, imagínate que yo tenga y igual, este caso, ¿no? Bueno, yo puedo elegir cualquier valor. No, en realidad, por ejemplo, ¿no? Yo acá en este caso no puedo tener el denominador igual a 0. O sea que x más 4 tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque yo no puedo dividir por 0. Distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ahí, aguardame que tengo negrita. X tiene que ser distinto de -4. ¿Sí? Quiere decir que en este caso, el dominio van a ser todos los reales menos, espera que no sé cuál es acá, a ver ahí, menos el 4, el -4. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Bueno, esto es en el caso del dominio. ¿Sí? Hay algunos ejemplos, hay algunos casos en el que el dominio se ve restringido. ¿Sí? Porque no ¿De lo qué? podemos, se ve restringido. Otros ejemplos, Ah, donde el dominio se ve restringido. ¿Sí? Va a haber algunos casos, restringido quiere decir que no es todo completo, como es en el caso de la función lineal. Entonces podemos decir, ya que estamos, lo vamos viendo un poquito, ¿no? En las funciones lineales y polinómicas, el dominio siempre es todos los reales.
¿Sí? Sí. Bien. Vamos con la imagen. Habíamos dicho que el dominio era el conjunto de partida, ¿sí? La imagen es el conjunto de llegada. El conjunto de todos los valores de y que se obtienen al de reemplazar la x en la función. Podemos decir que es el conjunto de llegada, ¿sí? Cualquier cosa, de la variable x. ¿Sí? Hay un dibujito muy común que se suele hacer. A ver si lo puedo hacer. Bueno, no importa. Vamos a hacer así, mirá. El dominio lo voy a poner en rojo, acá. Todo este dominio. Quiere decir que lo vemos en X, dominio. Y en azul va a ser la imagen. Quiere decir el dominio va a estar en el eje X y la imagen en el eje Y. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahí. Bien. Raíces. ¿Qué son las raíces de una función? ¿Tenés idea? Donde corta al eje X. Perfecto. O sea, los puntos donde cortan al eje X. Donde cortan o donde toca, tal cual. Podemos decir que las raíces Claro. Sí. son... Las raíces se pueden analizar gráficamente o analíticamente. ¿Sí? O sea, en realidad todo se puede analizar gráfica y analíticamente. Gráficamente, por ejemplo, vemos que el dominio está en la X y la Y es la imagen. Analíticamente decimos son todos los reales, o todos los reales menos el menos 4, o todos los reales positivos. ¿Sí? Analíticamente lo hacemos de esta manera, gráficamente. Bien, las raíces las podemos analizar gráficamente. Gráficamente es la intersección con el eje X. ¿Sí? Quiere decir, donde toca al eje X. Analíticamente es el valor de X que hace 0 a la función. ¿Sí? Nosotros, cuando vimos, por ejemplo, inecuaciones, lo que vimos es que había algunos valores que eran raíces, ¿te acordás? ¿Cómo? ¿Había unos valores que qué? Que eran raíces cuando hacíamos lo de Sí, inecuaciones, ¿viste? Bueno, acá es exactamente lo sí. mismo. ¿Cómo se hace? Se iguala a 0. ¿Sí? Analíticamente es el valor que hace 0 la función y vamos a poner que se halla igualando la función a 0 y hallando el valor de x. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz de y igual 1200x más 500 va a ser, yo voy a poner 0 igual 1200x más 500. ¿Sí? Ahí voy a encontrar la raíz. Sí. Vengo acá, pongo esto acá, paso el 500 para el otro lado restando, menos 500, después esto mismo, paso el 1200 dividiendo, ¿sí? Y me queda que x
x va a ser igual a menos 5 sobre 12. ¿Sí? Esta va a ser la raíz. Uy. Ok. ¿Cómo la veo esta raíz en el gráfico? Ahora te muestro. Esta va a ser la raíz. 5 sobre 12. Perdón, menos 5 sobre 12. Vengo acá y esta va a ser la raíz. Por acá está el puntito. Bueno, no lo veo. Menos 5 sobre 12. Si nosotros hacemos... Mira, a ver... no puedo. Menos 5 sobre 12. Bueno, si nosotros lo ponemos ahí, esa va a ser la intersección con el eje X. Entonces esa va a ser la raíz. ¿Sí? Menos 5 sobre 12, ya te digo cuánto es. Es 0,41. Y si nos fijamos, 0,416 y un poquito más. Si nos fijamos, está un cachito ahí. ¿Sí? Esa va a ser la raíz de nuestra función. Vamos a poner acá. Upa. Bueno, se me perdió. Bien. ¿Se entendió lo de la raíz? Bueno, me quedó mal. Para. Me quedó todo torcido. Bueno. ¿Se entendió entonces lo de la raíz? Sí, ¿no? Sí. Bueno, joya. Voy a poner esta partecita. Vamos a poner acá. Bien. ¿Qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen es cuando es el punto donde corta al eje Y. Bien, es exactamente lo mismo, pero al revés. Gráficamente es la intersección de la gráfica con el eje Y. ¿Sí? Analíticamente se averigua. Ay, está medio viendo bien. Se averigua reemplazando la X por 0. ¿Sí? Sí. Se, aver- se, se averigua reemplazando la X por 0. ¿Sí? Y hallando el valor de Y. Vamos a poner. Y hallando el valor de Y. Por ejemplo, la ordenada al origen de Y igual 1200X más 500. A ver, hay una cosa que no te aclaré, y es que las funciones se pueden escribir tanto con Y como con f de x. ¿Sí? Esa partecita, digamos, Sí. eh, digamos, cuando se empieza a ver funciones, a veces se omite. Después, cuando se empieza a ver funciones más en profundidad, aparece la f de x, g de x, h de x y demás. Vamos a poner que las funciones Ujú. se representan con la letra Y o bien con f de x.
¿Sí? Se lee f Sí, de x. Bien. Cuando nosotros decimos f de x, lo que estamos diciendo es que la función se llama f y que la variable que estamos analizando es x. ¿Tá? Nosotros podemos decir también que la función se llama f de x igual 1200 x más 500. Y si queremos averiguar la ordenada al origen, normalmente decimos f de 0. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros averiguamos la ordenada al origen f de 0 de 1200 por 0 más 500, esto va a ser f de 0 va a ser igual a 0 más 500, f de 0 va a ser igual a 500. ¿Sí? Si nosotros venimos acá, sí, nuestro otro punto, que es la intersección con el eje Y, va a ser 500. ¿Sí? sí, Entonces, lo vamos a poner acá. Aguardame. A ver. Espera que. Ay. Estamos. Bueno. Bueno, ¿se entiende esta partecita? Lo de la raíz sí, sí, y la ordenada al origen. sí, también. Bien. Yo te lo voy a marcar acá en la imagen. Aguardame. Ya estamos, ¿eh? Ahí está. Bueno, esta va a ser la raíz. Este puntito acá. Ponerlo con rojo. La raíz por acá. Y después acá va a estar la ordenada al origen. Vamos a poner un puntito. Bueno, ¿se entendió esta partecita? Sí. Bien. Entonces, por un lado, dominio imagen. Ahí está. Ahí tenemos. Por un lado, dominio imagen y por el otro lado, raíz y ordenada al origen. Estos cuatro conceptos son los cuatro conceptos más básicos a la hora de analizar funciones. ¿Sí? Esto se averigua en todas las funciones. Tanto el dominio como la imagen siempre van a estar en todas las funciones. ¿Sí? Todos los reales positivos, todos los reales menos el 4, todos los reales menos el 0, pero siempre va a tener, ¿sí? Tanto imagen como dominio. En el caso de la raíz y la ordenada al origen, no siempre van a existir, ¿sí? Hay veces que la función no va a tener ni ordenada al origen ni raíz, ¿sí? Hay veces, vamos a poner aclaración, hay funciones que no tienen ni ordenada al origen ni raíces. Hay otras que solo tienen alguna de ellas. ¿Sí? Y podemos poner que hay funciones que tienen más de una raíz, pero nunca puede pasar que una función tenga más de una ordenada al origen.
¿Sí? ¿Por Entonces, qué sería eso? ahora te explico. Esto viene un Sí. poquito a colación de qué es una función. ¿Sí? Dijimos que dominio e imagen todas las funciones van a tener. ¿Sí? En el caso de las raíces y de la ordenada del origen, no siempre va a tener. ¿Cuándo no va a tener? Y bueno, cuando la función no se intersecten. Aguardame que se me apaga la compu. Dale. Ahí está. Bueno, no va a tener raíces o ordenada al origen cuando no se intersecte con el eje X. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo acá. Nos vamos a olvidar por un momento de esta función que teníamos. Lo voy a apagar acá. Y vamos a escribir acá. F de X igual 1 sobre X. Bueno, mira, yo tengo 1 sobre X, ¿no? Que es mi función. Me voy un momentito acá. Me voy acá, mira, yo agrando. Parece, ¿llegás a visualizar que lo rojo es la función? ¿Cómo? ¿Llegás a visualizar la función que está en rojo? Sí, sí, se ve. Bueno, esta es una función racional, Mm, ¿sí? Homográfica. Y si nosotros nos fijamos, es como que está pegada al eje, ¿viste? La función. sí. Bueno, esta función, por ejemplo, no tiene ni raíz ni ordenada al origen. ¿Sí? ¿Por qué no va a tener Está ni... por encima de... Claro, ¿por qué no va a tener ni raíz ni ordenada al origen? Esta función tiene lo que se llama asíntotas. ¿Sí? ¿Qué son? Las asíntotas son una recta imaginaria dentro del eje, dentro del gráfico, que eh, no tiene imagen, en el caso de las asíntotas, eh, digamos, verticales, y no tiene dominio en el caso de las horizontales. ¿Sí? Al revés, las verticales no tienen no tienen dominio y las horizontales no tienen imagen. ¿Sí? En este caso, la x igual a 0, ¿sí? Va a ser una asíntota vertical, porque viste que la función... ¿Dónde estamos? Acá. Ves que la función es 1 sobre 0, 1 sobre x. Cuando la x vale 0, nuestro gráfico no existe. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner 0 en la x. Entonces el dominio va a ser todos los números reales menos el 0. ¿Sí? Y como el 0, la x igual a 0, me daría la ordenada al origen, cuando yo reemplazo la x por el 0, y en este caso yo no puedo reemplazar la x por el 0, no tiene ordenada al origen. ¿Sí? En el caso de la raíz, si yo igualo esta expresión, la igualo a 0, digo, 1 sobre x es igual a 0, para averiguar la raíz. Paso la x para el otro lado multiplicando, me va a quedar que 1 es igual a 0, encuentro una contradicción y ahí lo que obtengo es que tampoco tengo una raíz. ¿Sí? Quiere decir que ni gráfica ni analíticamente puedo encontrar ni la raíz ni la ordenada al origen para esta función 1 sobre x, por ejemplo. ¿Sí? Otra función, por ejemplo, que no tiene raíces, que tiene solo ordenada al origen, puede ser y igual a 3. ¿No? Por ejemplo. Yo vengo, digo y igual a 3, es una recta paralela al eje X que pasa por y igual a 3, que nunca corta al eje X. ¿Sí? Yo lo muevo para un lado, para el otro, siempre va a ser una recta paralela al eje X, quiere decir que nunca va a cortar. Entonces esta función, si yo quiero averiguar
la ordenada del origen, y es y igual a 3, como no tiene x, no es necesario reemplazar la x por 0. Entonces, la ordenada del origen va a ser 3. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero averiguar la raíz, si pongo y igual a 0, 0 es igual a 3, no, es una contradicción. Entonces es falso, no tiene raíz. ¿Se entiende? Ok. Sí, Bien. sí. Entonces, raíz y ordenada del origen, va a haber, hay casos que tiene raíz, otros casos que no tiene, hay casos que tiene más de una, ¿sí? Lo que sí, ordenada del origen, o tiene o no tiene, pero si tiene, tiene una sola. ¿Sí? Bien. Hasta acá tenemos dominio imagen, raíz y ordenada al origen. Podemos decir que el crecimiento y el decrecimiento es, a ver, yo siempre lo pongo en estos términos, como para que se entienda. Yo siempre para analizar crecimiento y decrecimiento, tengo que ir desde el menos infinito hacia el más infinito de x. ¿Sí? Por ejemplo, desde acá para allá. Una Sí. imagen va a ser una gráfica va a ser creciente. La definición es esta, ¿no? Una gráfica va a ser creciente si a medida que aumentan los valores de x, también aumentan los valores de y. ¿Sí? Y una gráfica va a ser decreciente cuando a medida que aumentan los valores de x, disminuyen los valores de y. Esa sería la definición de crecimiento y decrecimiento. Hay otra formita más práctica para verlo en la gráfica que es, yo pongo, imagínate lo siguiente, pongo un autito acá y me voy hacia el más Sí. infinito. Los valores de y suben o bajan, o sea, crece o decrece. Si yo me voy al Crece. más infinito, ¿crece o decrece? Crece. Bien, porque yo a medida que aumento los valores de x, también aumentan los valores de y. ¿Sí? Entonces vamos a decir, crecimiento es la condición que resulta de el incremento, o vamos a poner el crecimiento, de los es la condición que resulta del crecimiento de los valores de x cuando también crecen los valores de y. ¿Sí? Podemos poner es cuando directamente, ¿no? Es cuando crecen los valores de x y a la vez también crecen los valores de y. ¿Sí? Y de crecimiento es cuando a medida que aumentan los valores de x, disminuyen los valores de y. ¿Sí? Por Sí. ejemplo, en este caso, la recta es, dijimos, creciente, ya habíamos dicho. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el intervalo de crecimiento? ¿Cuál es el intervalo en el que la función crece? En este caso. ¿Cómo? Disculpa. ¿Cuál es el intervalo en el que la función crece? Va de menos infinito a más infinito. Perfecto. En ese caso, la función, vamos a escribir la misma, si ya la tenemos. Tiene intervalo
de crecimiento, o podemos decir que es creciente directamente, ¿no? Desde menos infinito hacia más infinito. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Bien, bien. Me está dando la duda el tema de que, o sea, acá los ejercicios que estoy viendo te da el gráfico y a partir del gráfico sacás todo, no al revés. No es tipo, a ver si hay ejercicios. Aguardando. Mm, 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 mm. A ponerle, hay ejercicios que te dice determinar para cada gráfico si es creciente, decreciente y qué es Más y C menos. cero o los ceros o raíces. Bueno, las C y raíces, el cero chiquitito. sí. A ver, lo último que nos falta ver es conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Pero ya lo terminamos de ver, aguardemos un momentito. Las raíces se pueden llamar raíces o ceros. Uy. O Ah, ceros de la función. ¿Sí? Si se llama conjunto de ceros, raíces o conjunto de ceros se llama. Conjunto de ceros de la función. Se escribe la C mayúscula con un cerito acá arriba. ¿Sí? Esos son los conjuntos de ceros. ¿Qué quiere decir? El conjunto de valores por donde la Y es igual a 0, digamos, ¿no? Por donde la Y pasa por 0, que es donde cruza el eje X. Ordenada al origen es directamente ordenada al origen, no tiene ninguna otra apreciación. El crecimiento se puede también nombrar como C flechita para arriba, que no sé si tengo una flechita para arriba, pero si la consigo. Bueno, después me fijo si encuentro una flechita para arriba, que es el conjunto de crecimiento. acá ponen como C más, nada más. Si C más Se po- sería el conjunto de positividad. Después está el... Ah, ¿Te aparece? claro, acá hay C más, C menos y después está IC y ID. Claro. Eso no sé qué. IC es intervalo de Eso es lo creciente crecimiento. y decreciente. Intervalo de crecimiento, que directamente le pone IC. Y después está intervalo de Sí. decrecimiento. Ah, ok. Y D. Bueno, normalmente se pone C para arriba, crecimiento con la flechita hacia arriba, o crecimiento con la flechita hacia abajo, pero buenísimo que ya lo pone con IC y D, así no se nos mezcla con la flechita. Bueno, esto es crecimiento y decrecimiento. Y Dale. por último tenemos conjunto de positividad, que es el conjunto de los valores de X para los cuales la función es positiva. Esto quiere decir que se encuentra, esto quiere decir, los valores de X para los cuales la gráfica está arriba del eje X. ¿Sí? Bien. En este caso, a ver,
Positividad es cuando la gráfica está arriba del eje X. Y negatividad es cuando está abajo del eje X. ¿Sí? Entonces, Sí. vamos a poner el caso, este caso. A ver si lo tenemos más prolijito. No. Vamos a volver a copiar. Tenemos acá, vamos a tomar la misma función, la primera. No sé dónde está. Ah, acá. Ahí está. Bueno, en este caso, ya que voy a Sí. aumentar esto. ¿Cuál va a ser el conjunto? Ahora lo vemos, aguardame. Sí. Listo. Bien. Ahora sí. Decime si lo ves. Ahí lo veo. Ahí está. Bueno, en este caso, ¿cuál va a ser el conjunto de positividad? Yo lo voy a marcar de esta manera. Vamos a marcarlo con verde el conjunto de positividad. Vos fíjate, desde acá en adelante es positividad. ¿Sí? ¿Por qué va a ser positividad? Porque, bueno, no me lo marca así, pero si vos te fijás, de acá, vamos a ponerlo ahí, Sí. de acá para allá está arriba del eje, bueno, esto no es, Sí. para allá está arriba del eje X. ¿Sí? Sí. Esto es positividad. ¿Eso se expresa como intervalo? Es intervalo de positividad. Ah, ok. ¿Sí? Entonces ahí sería menos 0,4 hasta más infinito. Sí. Ahora que lo escribo con otro color. Dale. ¿Sí? Y después tenemos la negatividad, que es lo mismo pero para el otro lado. ¿Sí? Quiere decir que de este punto de 0,4 hacia el más infinito la gráfica está arriba del eje X, entonces positividad. Y de este lado es negatividad. Desde menos infinito, punto y coma, menos 0,4. ¿Se entiende? Sí. Bien. Estos casos de funciones lineales, en general, son bastantes más sencillos, digamos. ¿Por qué son más sencillos? Porque es desde un punto en adelante y hasta, desde el menos infinito hasta el punto S. En el caso de las funciones polinómicas, que suelen ser un poquito más irregulares, a ver si tengo, mira, yo acá tengo, a ver si se llega a ver para, ¿no? Ah, sí. ¿Es ahí las gráficas? Bueno, por ejemplo, en este caso, en esta gráfica de acá, si vos te fijás, tiene ¿cuántas raíces? Tiene 3 raíces. 3 raíces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no es tan... A Sí. ver, la función que nosotros habíamos trabajado hasta recién era una función lineal.
¿sí? Esta función Sí. es polinómica. La diferencia entre las funciones lineales y polinómicas es que las lineales son una línea recta, las polinómicas tienen como cierta curva, van y vienen. Entonces, Sí. el conjunto de positividad no va a ser solamente desde el menos infinito hasta un punto y la negatividad al revés, sino que va a tener como ciertos intervalos. Por ejemplo, acá la negatividad es desde acá para abajo, o sea, a ver, mira. Desde este punto, o sea, desde el menos infinito hasta este punto, es negatividad, ¿no? Porque está abajo del eje X. Desde este punto hasta este punto va a ser Sí. positividad, porque está arriba del eje X. Desde este punto hasta este puntito va a ser negatividad, ¿sí? Y de este puntito hasta el más infinito, nuevamente también positividad, ¿sí? Te voy a Sí. mostrar con un ejemplo, así finalizamos acá. Mira, Dale. vamos a poner... a ver. Bueno, hasta acá se entiende más o menos. Sí, 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 se entiende. El tema, bueno, después cuando empecemos con Ponerlo los en la práctica. desafíos, tal vez se me va a complicar más, pero lo que es la teoría sí la entiendo. Bien. A ver. Pero. Bueno, no puedo poner el... A ver. Bueno, no estoy pudiendo poner el exponente. No encuentro. Bueno, no estoy pudiendo escribir lo que quiero escribir. Bueno, si ponemos... Porque no lo puedo ver acá en el coso, en la compu. Pero bueno. Pará. Bueno, estamos acá con esto. Positividad y negatividad. ¿Tenés algún... esto es lo último, digamos, que se puede analizar así de Que manera... se analiza, Sí. claro. Eh, ¿Para qué te voy a poner esto acá? Bueno, el conjunto de negatividad es el conjunto de los valores de x, o el conjunto, vamos a poner intervalo también, ¿no? Porque es un intervalo. Valores de x. Bien, para los cuales la función es negativa, obviamente, al revés de la positiva. Quiere decir los valores de x para los cuales la gráfica está abajo del eje x. ¿Sí? ¿Tenés algún ejemplo como para que analicemos de positividad y eso? A ver. Mm, A 2x más 1. Sí, pero me refiero así para... Aguardame. Yo voy a buscar acá que tengo... Eh, mira.
te voy a mostrar, te voy a compartir acá. Esto a ver. Sí, bueno, esta es una evaluación que tengo. Por ejemplo, bueno, justo esta no es la mejor. A ver, para. A ver si tengo otra. No, espera. Aguardame que quiero buscar una. Otra cosa. Bueno, esta es, mira. Y ya terminamos. Mirá esta partecita, ¿no? Esto si querés te puedo mandar alguno. No sé si tengo así como para enviarte. Pero bueno, poné. Bueno, acá tenemos que analizar. No se ven bien los grafiquitos, pero se interpreta en general. Por ejemplo, esta función de acá. Si nosotros queremos analizar dominio, esta primera, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Los reales. En ese caso, todos los reales, porque vemos que no tiene ninguna discontinuidad. Como que empieza y termina todo seguido. La imagen, ¿cuál va a ser en ese caso? ¿Cómo? Perdón. La imagen en este caso. La imagen. Uy, para que no. En este caso, ¿También los reales o no? también todos los reales, desde el menos infinito hacia el más infinito. Las raíces, ¿cuántas tiene? Raíz tiene 3. Tiene 3. No se ven bien los numeritos, pero creo que es el 1, el 4 y el menos 3. Pero se entiende, ¿no? Y la ordenada al origen es esta que está acá. ¿Sí? El conjunto de positividad va a ser desde acá hasta acá, unión desde acá en adelante. ¿Sí? A ver, si yo pudiera... ¿Positivo? ¿Es eso? Mira, yo te voy a anotar primero la negatividad, la positividad. Sería esta, Sí. desde acá, toda esta partecita, hasta acá. Ajá. Y desde acá en En adelante. adelante. Eso es positividad. C más. ¿Sí? Y después está la negatividad, Sí. que es desde menos infinito. Bueno, no sé qué toqué. Ahí está. Desde menos infinito. Bueno. Espera que no puedo poner. Tiki. Bueno, desde menos infinito hasta este valor va a ser la negatividad y de este valor hasta este otro valor va a ser la negatividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, eso desde el gráfico. ¿Sí? Desde la parte analítica se puede analizar positividad y negatividad, pero normalmente se analiza desde la gráfica. Si yo quisiera analizar positividad y negatividad, por ejemplo, tendría que poner para la positividad igualar la función mayor a 0 y para la negatividad menor a 0. ¿Sí? Y resolverlo como una inecuación normal. ¿Sí? Si tengo, no sé, que una función Sí. cuadrática quiero averiguar, por ejemplo, analíticamente la negatividad de la función cuadrática. X cuadrado más 3x menos 8 menor que 0. ¿Sí? Y ahí, bueno, racionalizo, averiguo las raíces. ¿Sí? Fíjate
la parte como para entender el concepto, ¿no? ¿Cuál era cuando hacía esa inecuación? Bueno, averiguo las raíces y desde las raíces para afuera, desde las raíces para adentro. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, es desde las raíces hacia adentro, desde las raíces hacia afuera. La única diferencia que en este caso, como no es una cuadrática, sino que es una función que tiene 3 raíces, las cuadráticas tienen 2, ¿sí? Imagínate que la cuadrática es como si fuese, estoy en este segundo gráfico, como si fuese solo esta parte, ¿sí? Esta parte como que no Sí. la tiene, ¿no? Es solo esta parte. Entonces, va a ser desde las raíces hacia adentro, ¿sí? En ese caso la positividad, y desde las raíces hacia afuera va a ser la negatividad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Esto querés que te lo mande también? Te lo... Uy, Dale, dale. se movió un poquito. Ahí está. Bueno, Juli, ¿alguna duda, algo que te haya quedado? Como... Tendrás, no sé si tenés, igual acá con estos ejercicios, todo, con estas gráficas que tengo acá, no sé si las ves, puedo Sí. analizar lo que es la imagen. Dale, listo. Bueno, igual esto está resuelto, así que lo voy a tener que borrar. Bueno, Pero bueno, voy a ver de resolver esto. ¿Qué significa esto? Mira, para. sí. La E que está al revés y la U. ¿Qué significa? A ver, para. Quiero mostrarte, a ver si es esto lo que digo. La E tipo Existencia así, y sí, y unicidad. Para, la E vos te referís como, a ver si encuentro acá. Hay una E que es esta, mirá. Esta E, decís vos, sí. o algo así, más bien. Uy. Esa E significa que pertenece. Pero no sé si por ahí estás queriendo Ah, decir ok. existencia y unicidad, que es otra cosa. Sí, eso es. Existencia y la U, que es unidad. Unicidad. A ver, hay dos características de las funciones que no las vimos, que en realidad saber esto es como, digamos, te puede servir para analizar básicamente, pero después no sirve mucho esto, saberlo de existencia y unicidad. Pero son dos características básicas de las funciones. ¿Sí? Para lo único que te va a servir es para analizar desde el gráfico si una función, si una gráfica es función o no. Podemos decir, cumple con las características de existencia y unicidad. La existencia quiere decir que al menos un valor de x tiene que ser parte del dominio. ¿Sí? Quiere decir que por lo menos para que exista la función, al menos un valor de x tiene que ser función. ¿Sí? Quiere decir que tiene que haber un valor de x para lo que se verifique que exista función. Eso quiere decir existencia, que existe la función. Y unicidad quiere decir que a un valor de x perteneciente al dominio de la función le corresponde como máximo un único valor de y. ¿Sí? Quiere decir, unicidad quiere decir que
A todos los valores de x le va a corresponder al menos un valor de y, como máximo. Como máximo un valor de y. Existencia quiere decir que a los valores de x, a lo sumo le corresponda un valor de y. ¿Sí? Porque si a ningún valor de x se va a relacionar con un valor de y, quiere decir, si yo mi conjunto de partida no tengo ningún conjunto de llegada, quiere decir que no hay función, ¿no? Y después, la otra, eso es existencia. Y la unicidad quiere decir que a los valores de x le corresponda como máximo uno solo del valor de y. ¿Sí? Entonces vas a tener algunos ejemplos. Mira. Si yo pongo funciones, ¿no? Vamos a poner, mira, estos casos. Bueno, justo todos estos son funciones. Quiero elegir uno que no sea. Bueno, todos son funciones, justo acá. Vamos a poner gráficas que no son funciones. Bueno, tenemos el caso más conocido que es este, ponele, ¿no? Que yo acá tengo, por ejemplo, esta gráfica es función. Bueno, para que sea función tiene que cumplirse la unicidad y la existencia. ¿Sí? Unicidad quiere decir que tiene que haber al menos, perdón, existencia quiere decir que tiene que haber al menos un valor de x que tenga un valor de y. A este valor de x, ¿le corresponde un valor de y? Sí, un valor de y. Tiene existencia. Y tiene unicidad, quiere decir que a todos los valores de x del dominio le corresponden como máximo uno del valor de y. Sí, a este valor de x le corresponde un valor de y. A este otro valor de x le corresponde un valor de y. ¿Sí? Como máximo. ¿Sí? Como mínimo 1, existencia. Como máximo 1, unicidad. En este caso, ¿cumple con unicidad, con existencia? Sí, porque a este valor de x le corresponde un valor de y. O sea, quiere decir, hay un valor de x que tiene función. Y unicidad, por ejemplo, a este valor de x le corresponde uno solo de y. Uy, toqué. A este valor de x le corresponde uno solo de y. No, no le corresponde uno solo de y. Porque a este valor de x le corresponde 1 y 2 valores de y. Quedó medio medio, pero se entiende igual. ¿Sí? Este valor de x le corresponde uno ahí de y y otro acá. Bueno, quedó mal, pero no importa. Mirá este otro. No me queda derechito, pero... Esto se supone que es derechito. Bueno, a este valor de x le corresponde 1, 2 valores distintos de y. Entonces no es función. ¿Sí? Sí. Cuando yo me paro sobre un valor de x, miro hacia arriba y miro hacia abajo, y en ambos casos hay gráfica, no es función. ¿Sí? Ok. Quería ver otro caso, este por ejemplo. Acá está re bien visto, a ver, pará. Ahí está. Acá está re bien visto, por ejemplo, en este primero. ¿Es función? Sí, porque a este valor existe y además es único. En este caso, ¿es función? Y no, no es función, porque si yo me paro acá, a este valor de x, tengo 1, 2, 3, 4, todo sobre esto, tienen el mismo valor de y. ¿Sí? Acá, Sí. si yo me paro acá, tiene dos valores de y, este mismo valor de x. Así que esto no es función. En este caso, si yo me paro en cualquier valor de x, tengo uno solo de y. En este caso también es función porque en todos los valores de x tengo uno solo de y, y en este caso es función o no.
No, No es función, porque a un solo valor de x tiene dos valores de y. ¿Sí? sí. Unicidad y existencia. Para lo único que en realidad es re importante, son las condiciones principales, ¿no? Y cuando se trabaja matemáticamente se recontra profundiza en eso. Eh, de hecho, cuando no es el caso de lo que vas a estudiar vos, pero por ejemplo hay veces que se estudia biyectividad, subyectividad, sobreyectividad, y que son las formas en las que una función se, se puede, digamos, analizar, componer y demás, que ahí uno para poder componer una función tiene que saber si es inyectiva, sobreyectiva, bueno, cuestiones que tienen que ver con el dominio, la imagen, Ok. cosas se analizan más profundamente. Bueno, hasta acá hemos llegado a hoy. Nos queda por ver, Dale. en realidad, la unidad de funciones, viste que te había dicho que son muchos conceptos, todos conceptos relativamente sencillos, pero son un montón. Nosotros hoy vimos análisis Sí. integral de una función, ¿sí? Nos quedaría ver la próxima, lineales y cuadráticas, que en realidad es un toquecito. Después, función módulo, que es como todo, digamos, entra todo dentro de lo mismo, ¿sí? Es todo análisis de Ujú. función. Quiere decir que los conceptos que vimos hoy los vamos a ver aplicados en estas otras funciones. Raíz, ordenada, no sé, crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad, dominio, imagen, lo vamos a analizar en las funciones especiales, ¿sí? Si vos querés y Sí. tenés para ir haciendo funciones lineales y cuadráticas, ¿sí? Si te animás a ir haciendo, Sí. ¿sí? Y bueno, O sea, con los ejercicios anteriores yo puedo graficar, con lo que estuvimos viendo, yo puedo hacer estos gráficos, ¿no? ¿O no? mirá, yo lo que te recomendaría es que vos sabés graficar igual, no vimos cómo graficar hoy. Lo que vimos es Claro. analíticamente, Ujú. ¿sí? A ver, no sé las actividades que tenés, ¿Qué? que no sé las actividades que tenés, pero debes tener algunas que son gráficas, ya con la gráfica para analizar, y debe haber otras que te pide averiguar el dominio, la imagen, la raíz, todas esas cosas. Bueno, tanto lo que sea, desde la Pero gráfica. la son todas, a ver. Por ejemplo, está esta, que es la gráfica. eh, Sí, ¿qué no, te no, no pide? entiendo cómo se resolvió esto, la verdad, pero acá te pide ponerle análisis dominio de f de x, dominio de g de x, y así vas completando, pero no entiendo cómo se hizo. No sé, la verdad. Mirá, el dominio y la imagen, yo te diría igual que analices o que busques actividades para analizar desde el gráfico, ¿sí? En el que te dé el gráfico y vos tengas Sí, que buscar raíces, ordenada, crecimiento, decrecimiento, positividad, dale, negatividad, que busques de eso, que es lo que vimos. tipo así. Claro, esta función, esta es la raíz, Acá me da gráfico. tal cual, eso mismo. Dale, Que hagas eso dale, dale. y que Ok, después hagas, si tenés funciones lineales o funciones cuadráticas, ¿sí? Que hagas el análisis de sí, raíz ordenada al origen, positividad y negatividad. ¿Sí? dale. Igual, Sí, fíjate qué sí, actividades encontrás y trata de resolverlas y después me mandas. dale. ¿Sí? Bueno, Juli, ahora te Bueno, mando dale. el PDF. Dale, dale. ¿Sí? ¿Querés que Gracias. arreglemos después para otra clase? Me decís, ¿sí?
Sí, sí, dale. Después avísame qué días podés y Bueno, siempre después de las 18. bueno, dale, dale, dale. Bueno, Juli, Dale, después después avísame. te confirmo bien el Bueno, horario. Bueno, un abrazo. Nos dale, vemos. muchas gracias. Chau, chau.